A más de 6 años que inició la guerra en Siria, el número de refugiados sirios supera los 5 millones, según información de la Organización de las Naciones Unidas. Esta cifra equivale a casi un cuarto de la población total de ese país y refleja la dureza de un conflicto que ha provocado 6.3 millones de desplazados internos y más de 300 víctimas. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, se estima que al menos 1.2 millones de refugiados en todo el mundo necesitarán reasentamiento en 2017. De estos, el 40% son sirios. A un año de la cumbre de alto nivel sobre Siria, que pretendía buscar garantías para reasentar y facilitar vías de entrada para 2018 a 500.000 refugiados, la agencia de la ONU asegura que al día de hoy solo se han puesto a disposición 250.000 plazas. Ante la crisis de personas refugiadas y desplazamiento a nivel mundial, en México se creó el proyecto Habesha, con el que se busca apoyar a estudiantes sirios para que concluyan su preparación profesional en nuestro país y adquieran las herramientas que les permitan regresar a su lugar de origen y trabajar por el bien de su comunidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de refugiados y el papel de México ante la crisis humanitaria. A veces, amigos, amigas, escuchamos nombres de países como Siria, y los oímos muy lejanos. Bueno, también Guatemala lo oímos lejano, por decir algo. O nos imaginamos que son de estos lugares que solo recordamos en las Navidades, ¿no? Escuchando las pastorelas y demás. Sin embargo, hay terribles conflictos que afectan a toda la humanidad y por justicia social tenemos que echarnos la mano, como este hermoso proyecto que escuchábamos, el Habesha, que está ayudando a recibir alumnos que ven truncados estudios, y no solo sus estudios, su vida, su mundo como lo conocían. Claro, esto implica un grave dolor porque dejan familias, dejan sus costumbres, algunos se aferran y traen algunas cuantas para compartirlas con nosotros. Pero vamos a enterarnos de qué se está haciendo y por qué este espíritu de apoyar y recibir a personas desplazadas. Hay unos números impresionantes. Por ejemplo, los que se manejan de familias que se quedaron sin su lugar de origen, sin su casa, que tienen que vivir en otro lado. Y el 14 de junio llegaron dos de estos jóvenes a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Qué emocionante momento. Mi querida Sandra, cuéntanos. Hola, cómo se va a poder comunicar hoy el público, cómo nos van a poder ver. Bienvenida. Muy bien, gracias, Fer. Estoy aquí muy contenta de estar con ustedes y de estar leyéndolos como todos los días con su participación que enriquece tanto este programa. El día de hoy quisiera dejar una pregunta al público para que participen con nosotros independientemente de todo lo que ustedes nos quieran comentar, pero es importante saber ustedes como mexicanos, bueno, nosotros todos como mexicanos, cómo nos sentimos en el tema de dar refugio a otras personas, a personas de otros países. Hemos tocado en algunas ocasiones este tema y hay algunas opiniones de pronto polarizadas. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes piensan que México está viviendo una situación difícil, que todavía dar refugio resulta difícil. Así que todas estas opiniones, pues aquí las vamos a estar compartiendo con todos los que están y nos acompañan en el estudio. Y las formas en que nos pueden contactar, pues son a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, nos puede llamar vía telefónica al centro de contacto con la audiencia. Y también nos puede seguir durante toda la transmisión a través de Facebook Live. Abajo de la transmisión deje sus comentarios y recuerde que todos los programas los puede buscar después en YouTube para que con la fecha y el título del programa pueda usted ver el tema que más le interese. Y compartirlo, sí, que también. eso es lo padre. Muchas gracias, Sandra. Ahorita presentamos a nuestra
playa bueno, casi, ¿verdad? No son 7, pero ya mero, de especialistas. Pero ¿qué les parece que vamos a ver el testimonio del joven Amer, que fue uno de los que llegó ese significativo día a la Ciudad de México? Hola a todos, me llamo Amer Bahra, soy de Siria y tengo 24 años. Llevo casi 5 meses en México y estoy actualmente en Aguascalientes. Vine con el proyecto Habesha, que es una iniciativa humanitaria de jóvenes mexicanos que tiene por objetivo de llevar a sirios para completar sus estudios en México debido al conflicto armado en mi país. Yo vivía en las afueras de Damasco, en una ciudad que se llama Daria, que fue afectada mucho por la guerra. Casi en 2013 dejamos la casa así sin nada porque la guerra se ocurrió en esta zona. Como tengo un hermano masculino, entonces debía hacer el servicio militar si me quedaba en Siria. Por eso estaba en obligación de salir de Siria y pues, buscaba como soluciones. Así conocí al proyecto Habesha, mandé un correo y hicimos un par de entrevistas por Skype. Pasé como 1 año y medio esperando estos procesos de Skype y WhatsApp y todo esto. Fui a Ecuador por 4 meses, donde recibí mi visa. Fue como un sueño realizado. La bienvenida fue muy buena. Mucha gente vinieron para mí al aeropuerto con medios de comunicación. Y pues de verdad, eso cambia como literalmente cambia la vida de cada uno, en vez de estar participando en guerra o así en un país donde no conocemos a nadie. Estamos con nuestros amigos del proyecto. Estoy haciendo algo, voy a empezar la maestría en antropología social ahora en agosto. Toda mi familia y mis amigos están contentos y muy satisfechos de que no estoy participando en guerra, sino estoy en un país bonito y haciendo algo o siguiendo con mi vida. Qué impresionantes sus palabras. Eso de mi familia y amigos están contentos de que esté en un país bonito y que no participe en la guerra. Y uno que pues, piensa sus demonios, ¿no? De lo que sucede en nuestro propio país. Déjenme presentarles a nuestros especialistas. Francisco Holguín Uribe, maestro en ciencia política, candidato a doctor en derechos humanos, embajador en retiro y coordinador del proyecto Habesha por la reconstrucción y la paz en Siria. Gracias por estar aquí, maestro. Alejandra Gómez Colorado, antropóloga social con maestría en estudios de Medio Oriente, investigadora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Muchas gracias. A la doctora Andrea González, relatora por los derechos de las personas migrantes, refugiados y sujetas de protección internacional de la CNDH de la Ciudad de México. Bueno, la CDH de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, doctora. Cristian López, licenciado en Derechos Humanos, Gestión de Paz, coordinador de servicios educativos en el Faro Indios Verdes. Y Sandra Lorena Cano Padilla, abogada de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas a la IDEFOPA de la Universidad Iberoamericana. Luego nos cuentas quién fue a la IDEFOPA, ¿no? Para quienes no les tocó todo este tremendo drama. Oigan, me emociona lo que dice Amer, país bonito, en donde no va a tener que participar en la guerra. O sea, México sí es una opción de refugio. Pues ciertamente tenemos algo que ofrecer y creo que los mexicanos sabemos ofrecerlo con el corazón. El proyecto Habesha tiene sus peculiaridades y en algún momento, no sé si sea podría contar cómo surgió y qué es lo que ofrecemos. Pero ciertamente México tiene mucho que dar, tenemos una larga tradición de refugio. En las circunstancias actuales tal vez no podemos recibir una gran cantidad de personas, pero por eso la sociedad mexicana tomó la iniciativa, y no desde las filas del gobierno, pero sí desde las de la sociedad civil, hemos decidido traer un grupo de estudiantes sirios a México. ¿Ya de universidad? Ya de universidad, sí. ¿Y entran a alguna universidad pública o a una privada? Tenemos convenio con 6 universidades y con esas universidades nos han ofrecido becas para estos muchachos sirios y afortunadamente la experiencia ha sido sensacional con todas ellas.
¿Y qué opina de las críticas de quien dice, bueno, y tantos alumnos mexicanos que no tienen Mira, justo, una plaza y ya están brincando? Aquí a ver, ya dice, nomás para que se le pueda contestar de una vez a quienes están en descontento. Sí, como para ir entendiendo también cómo ve el público claro, este ¿y por qué tema. se hace esto? Aquí nos dice una persona en Facebook Live, me parece que México primero debe resolver el problema de la educación superior para los mexicanos, cómo es posible que dé cabida a extranjeros para terminar estudios superiores cuando gran número de chicas y chicos tienen que hacer exámenes para colocarse en la universidad, examen que se hace para discriminar a alumnos por capacidades. Todos deberíamos poder entrar a las universidades sin exámenes de admisión. Digo, es muy su opinión, claro. Aquí ¿Quién nos la dice? Nos dice Gabriela Rojo y dice, entonces sí, resuelto este asunto, entonces sí podríamos dar apoyo y cabida a jóvenes de otros países. Y es que tengamos en cuenta que acaba de suceder todo esto de los exámenes de admisión y que luego se calificaron mal y que luego bien y además que pues no hay plazas que alcancen. ¿Qué le comentaríamos al público? Pues en primer lugar, ¿o quieres mencionar acá mira algo? también la maestra. Bueno, yo creo que una cosa importante es saber el número de refugiados que hay en este país, ¿no? Para empezar. O sea, de pronto, y eso tiene mucho que ver con los medios de comunicación, se habla de la oleada de refugiados, de personas refugiadas, pero realmente, por ejemplo, el año pasado se dieron 4,000 refugios a personas centroamericanas que vienen huyendo de una situación de crisis estructural, de violencia súper fuerte, donde se están muriendo todos los días, y entonces realmente ves, o sea, nos están quitando los espacios, nos están quitando los lugares en las universidades. Y es lo mismo que dicen en Estados Unidos de nuestros migrantes, claro, ¿no? De veras les estaremos quitando los lugares. ¿Cuántos estudiantes han venido por el proyecto Habesha, no? O sea, y además como ponernos en los zapatos de la otra persona, donde vemos que no hay condiciones para que puedan seguir viviendo. Ok, a lo mejor nosotros claro que tenemos muchos problemas que resolver como país, pero estas personas vienen huyendo de una situación en la que se pueden morir mañana y salen con lo que traen en la bolsa y dejan su vida y dejan sus raíces. O sea, hay que imaginarnos qué pasaría si nosotros a partir de mañana no volvemos a caminar por la calle que nos gusta, el parque que nos gusta, ir a comernos un helado en la esquina, ver a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestra familia. Como que creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué implica ser refugiado? Porque uno puede dirigirse al diccionario, bueno, hasta la Wikipedia si quiere, ¿no? Pero ser empáticos y esa compasión, compartir la pasión, el dolor de un refugiado, porque pues finalmente, aunque diga nuestro amigo Amer que fue un sueño realizado, está dejando atrás muchas cosas. Algunos somos hijos de padres refugiados, por ejemplo, y más o menos percibíamos de lejos esa nostalgia, esa añoranza. ¿Qué significaría eso? Significa dejar atrás la familia, los estudios que estos chicos ya tenían en Siria y los dejaron truncados. Y complementando la pregunta de la chica en Facebook, estos chicos tienen un alto rendimiento. También están pasando por un cierto proceso de selección. No fue nada más así al azar. Claro. Y vienen con una vocación bien definida para terminar sus estudios y además de todo nos van a aportar. Lejos de estar quitando un lugar a un mexicano, estos chicos nos van a aportar, nos van a enriquecer, porque México no es un país aislado en el contexto global. Y sobre todo en términos de la información que tenemos de Medio Oriente, urge que convivamos con personas de Siria, que cambien nuestra visión. Fíjate que ha sido bien impactante, pues así, sondear un poco a nuestro público, que si bien no sería una muestra generalizada de todo el país, pero a veces lo sentimos muy agresivo con migrantes. No importa si son de Siria, Centro, Sudamérica, la misma historia. Híjole, ¿qué tan sensibles somos para recibir migrantes, como esa gran oleada de españoles, como, ¿sí me explico? ¿Seguimos igual o ahora ya no estamos tan de brazos abiertos? Ahora que hablas acerca de, por ejemplo, la migración española o las migraciones sudamericanas a México, los procesos de refugio Chile, hacia Argentina, México, claro, a causa de las dictaduras en Sudamérica, ayudaron en gran parte a apuntalar las instituciones educativas que tenemos en el país, ¿no? Estas instituciones como la UNAM, hay grandes en su momento fue muy benéfico. Fue muy benéfico y ayudaron te digo,
construir o a apuntalar estas instituciones educativas a las que hoy los mexicanos aspiramos a pertenecer. Y respecto al comentario, bueno, también yo creo, y es una posición personal, que si la solidaridad es selectiva, no es solidaridad real, ¿no? No puedes ponerte a pensar esto sí, este sí y este no, ¿no? Por ejemplo, yo que en la institución en la que trabajo, la red de faros en general, pues precisamente nace como por esto, ¿no? Y recibe para a todos. dar una opción de educación a aquellos que, de formación en artes y oficios, a aquellos que han quedado excluidos de los procesos de educación formal, como de la educación superior. De donde todo, vengan, ¿no? De todas donde las vengan, personas. gratuitamente y de donde vengan. Oigan, y nos querías tú también decir algo. Adelante, adelante. Pues sí, igual también es un poco de lo mismo. No podemos... Existen muchas problemáticas en el mundo, ¿no? Hay problemáticas en relación a muchos grupos minoritarios, indígenas, niñez, personas de la tercera edad, migrantes y refugiados. O sea, no tenemos que ser selectivos para ver a quiénes sí apoyamos, a quiénes no, de acuerdo a la nacionalidad, porque eso pues tiende a ser poco sensible e inclusive egoísta, ¿no? O sea, claro, nosotros no podemos poner a un grupo sobre otro porque pues todos estamos trabajando, las personas que somos sensibles, desde nuestro trinchera, ¿no? O sea, ¿cómo le explicamos a nuestros hermanos y hermanas mexicanos que quienes vengan no nos vienen a quitar, sino a aportar, aunque los veamos muy desvalidos, muy sin dinero, ¿sí me explico? Muy confundidos, dolidos y hasta asustados? ¿Cómo les explicamos que aún así nos van a enriquecer? ¿Qué les diríamos? Una persona de otra cultura, de otra sociedad, ensancha nuestra visión de mundo. En términos gastronómicos, religiosos, cualquier faceta, ¿no? Culturales. Por ejemplo, yo trabajo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. 2 de los chicos del proyecto Habesha estuvieron con nosotros compartiendo la historia de sus ciudades, que dicho sea de paso, Siria tiene una cultura impresionante, las civilizaciones más antiguas. Exacto, ¿no? Ahorita les decimos cómo se ha llamado a lo largo del tiempo y entenderán de cuentos y de historia. Exacto. Oigan, regresando, ¿qué les parece? Vamos a ver precisamente lo que preparó nuestro equipo de producción de estos chicos y de qué es Habesha, porque lo estamos mencionando continuamente, ¿les parece? Y ahorita regresamos también a atender todas sus llamadas. Gracias al público presente. Regresamos. El proyecto Habesha es una iniciativa internacional que es liderada por México. Esta tiene las características de ser apolítica, no lucrativa y laica. Su objetivo es solidarizarse con el pueblo de Siria, que cruza por un conflicto armado muy devastador, y lo hacemos a través de recepción en México, recibiendo en México a un grupo de jóvenes que vieron interrumpidos sus estudios universitarios a causa del conflicto, y entonces pues que puedan retomar sus planes de vida en nuestro país. Al día de hoy hay 10 jóvenes sirios en México que han llegado a través de nuestro proyecto. Nuestro objetivo total es que lleguen 30 jóvenes. Entonces el proceso es complicado porque somos una iniciativa muy particular, en el sentido en que nosotros, una vez seleccionado el joven, ya sea en un campo de refugiados en Irak, o en Alepo, o en Beirut, o en cualquier zona de Medio Oriente, nosotros tomamos responsabilidad por ellos y hacemos todos los trámites y procedimientos necesarios para que del punto donde estén puedan llegar a México, desde su viaje a cualquier embajada de México donde puedan recuperar su visa, hasta su llegada a México, y una vez llegado a México, pues todo un proceso de integración, de aprendizaje de español, de su documentación y posteriormente su integración a alguna universidad académica con la que tenemos convenio. Este proyecto tiene diferentes virtudes. Es muy modesto porque estamos hablando de un grupo muy pequeño de personas. Sin embargo, es estratégico porque cada una de estas personas las estamos formando de una manera muy sólida, y seguramente escucharemos en el futuro que estos jóvenes serán gente exitosa, gente profesionistas exitosas, que a su momento llegará su momento en el que ellos también empezarán a aportar a nuestro país. Entonces creo que eso es importante.
creo que es importante también que en este momento tan crítico para la región de Medio Oriente, pues este conflicto es considerado como un conflicto sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es importante que del pueblo de México, incluso y a pesar de las adversidades por las que atraviesa nuestro país, no se desentienda de lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas México es parte de una sociedad de naciones y como tal estamos respondiendo, estamos participando de una manera benéfica. Ahí está, pero además el doctor también quería compartirle al público su postura ante este sentimiento que es muy válido, ¿no? Me parece que es muy válido lo que dice la señorita Rojo y yo creo que tenemos que atenderlo tal como es. En primer lugar, nosotros compartimos la idea de que los mexicanos están primero. Y de hecho, quienes estamos participando en este proyecto tenemos nuestras propias iniciativas o nuestras participaciones en otras iniciativas en las que apoyamos a mexicanos. Claro. Les diré que en mi caso personal llevo 40 años apoyando una escuela para indígenas desde que estaba en la universidad. Ellos no nos llaman, pero ¿cómo se requiere? Y a lo largo de todo este tiempo, con periodos en los que a lo mejor tal vez me fue un poco más difícil y sin embargo ha habido una continuidad. Todos los que estamos aquí porque tenemos sensibilidad hacia los problemas sociales. Y también todos creemos que en primer lugar están los mexicanos. Las universidades con las que hemos hecho acuerdos son universidades que dan becas a mexicanos. Si no hay una solidaridad de ese tipo de las universidades con las que nosotros queremos trabajar, no trabajamos con ellas. Claro. Ese es un requisito sine qua non. De modo que, en primer lugar, sí están los mexicanos. Pero tal vez valga la pena aclarar que una crisis humanitaria es una crisis que por definición requiere de la ayuda de otros países. Es como cuando nosotros a lo mejor nuestra primera obligación es nuestros hijos, nuestra esposa, pero vemos un accidente y acudimos, aunque distraigamos un poco nuestra atención en otras personas, pero acudimos a ver qué le ocurrió a este individuo, etc. Bueno, cuando hay una tragedia humanitaria que nos dicen, donen agua, podemos estar muy amolados, pero algo llevamos, ¿no? También. Adelante, mi y es que sí, hay mucha sensibilidad también. Aquí nos dice Saraí Padilla, me parece una labor excelente y más que nuestro país cuenta con recursos para hacerlo. También creo que mi país es bonito y con un potencial enorme. Felicidades a quienes se dedican a esta labor. Gracias por mostrarnos algo de la realidad que viven estas personas. También Daniela Arriaga dice felicidades por su labor. Missy Moreno, grandes profesores que no son mexicanos, pero que nos enriquecen. Menciona algunos nombres. Paco Salcedo, sin duda alguna, el inmigrante impacta en nuestro país, pero igual lo enriquece. Bienvenido el cambio y la unión. Y Daniela Arriaga dice algo con lo que yo estoy de acuerdo y precisamente es de lo que nos hablaban nuestros especialistas. Dice, todos somos ciudadanos del mundo, lo que hagamos por cualquier hermano lo hacemos por nosotros mismos. Y bueno, y somos 17, 20 y algo, ¿no? 122 millones de mexicanos. ¿Cuántos? 120 millones. 121 millones de mexicanos. Se van a traer a 30 estudiantes. Nomás llevamos 10. Sí. Calma. Digo, por si nos espantaba el número, perdón. Digo, ahora que mencionas eso, por ejemplo, en países vecinos como Líbano es un país de 4 millones de habitantes y ha recibido 2 millones de refugiados sirios. Eso sí es como, impacto, ¿eh? Como si México hubiera recibido 60 millones de personas, ¿no? Oye, en proporción. Y además en crisis, porque no creo que está así fácil y bollante la vida en Líbano. Una pregunta, platíquenos un poco de Siria, porque en un programa nocturno yo llegué a pasar durante 1 año y medio el bombazo diario de Siria. O sea, ¿qué tanto sigue existiendo del país? ¿Qué fue en el pasado? ¿Por qué hay referencias de ellos? Un poquito para entender esto. ¿Nos pueden hablar de Siria? Sí. Bueno, Siria es un país fascinante, con una civilización realmente antigua. Los orígenes mismos de nuestra cultura y nuestra civilización, estamos hablando de Mesopotamia, están en Siria. Ahí está Siria. Todos los niños que ya les dieron, o no sé si ya quitaron la materia en los libros de texto, pero uno hablaba de Mesopotamia como la primera civilización y los ríos y que hacían fértil esa zona, ¿no? Exactamente. Ahí está.
Oigan, y luego, ¿qué fue pasando en Siria? ¿Por qué traen este broncón? ¿Y qué queda de pie en Siria? Porque a mí me resultaba difícil creer que hubieran derrumbado algo más. Era imposible. Pues sí, ha habido una destrucción terrible del país a partir de 2011 que inicia... ¿Hay un porcentaje de saber qué sigue en pie y qué no? Pues las principales ciudades se están recuperando, la gente poco a poco se reincorpora a su vida diaria, pero sin duda el daño es mayúsculo, por los desplazados internos, pero también por los que han salido a otros países, principalmente los países vecinos, como menciona Cristian, y sobre todo reconstruir las instituciones y la economía del país, eso va a tomar mucho tiempo. Pero además todavía no para la guerra, ¿o sí? No, claro, es que todavía no para. Eso es inconcebible. Y además se están peleando países más grandes, entiéndase Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, apoyando cada uno un bando. Entonces eso pues no va a ayudar mucho, ¿verdad? Sí. Yo también quería decir, bueno, respecto a esta situación y el papel de México, también hay que tomar en cuenta que México tiene compromisos internacionales. México ha firmado y ratificado acuerdos, tratados, los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y de refugio, lo cual también nos deja con una responsabilidad de poder resolver, de poder responder a situaciones como esta, donde de pronto hay países, pero es que además no es solo Siria, o sea, regreso al tema Centroamérica, ¿no? Sí. Donde no es que estén cayendo bombas, pero la gente está huyendo, está matando gente todo el tiempo, ¿no? O amenazándola. O la crisis que vimos con las personas haitianas, gente que viene de África, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, o sea, que ubiquemos cuáles son los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de nuestro país, porque eso nos pone en una posición en la que tenemos que responder. Y perdón que haga esta acotación, ¿verdad? Pero ¿por qué de repente vemos como con muy buenos ojos a los refugiados güeritos, estilo España? Perdón, pero somos racistas, aunque no lo querramos reconocer. Vienen argentino, chileno, ojo azul, y como que históricamente nos hemos portado muy mal con otros colores, ya ni les digo China, ¿verdad? En donde hasta se les llegó a quemar vivos, al norte del país. Y en este caso, pues el caos cuando dijeron, es que estamos llenos de haitianos y de otros países africanos, ¿verdad? O los de Centro y Sudamérica. ¿Por qué nos seguimos comportando así en pleno siglo XXI? Sí, México siempre ha sido un pueblo, bueno, los mexicanos hemos sido un pueblo muy discriminador. Y retomando como un poco los temas de las cifras, en México nunca hemos pasado, salvo el año pasado, la cifra de 1,000 refugiados reconocidos al año. Reconocidos al año. El año pasado, perdón, sí tuvimos más de 3,000 reconocimientos de asilo frente a 8,700 solicitudes de asilo, ¿no? O sea, tampoco es que estemos sobresaturados de personas extranjeras. En realidad, ahorita quienes están solicitando más asilo en México son venezolanos. Sirios, este año tenemos, de las cifras de Comar de enero a marzo, 0 sirios reconocidos como refugiados. Del año pasado, en un total de 5 reconocidos sirios en México, y en 2014 igual 5 sirios reconocidos como refugiados. Oye, y además, ¿de dónde surge ese temor a lo extranjero, a lo diferente, pero sobre todo, como decimos, ¿no? Por nuestra pigmentocracia, que no sean güeros? Porque ayer yo creo que se publicó el tuit, sí, más retuiteado de la historia, y lo publicó Obama. Hizo tres posteos de 140 caracteres hablando de pues lo que había pasado con los supremacistas, esa postura del señor Trump que un día dice una cosa y dice otra y es bastante tibio contra los asuntos de racismo. Y él posteó retomando palabras de Mandela, en donde decía que nadie nace odiando a otro por su color, religión, ¿no? Simplemente aprendió a odiar y que entonces también se puede aprender a amar y a aceptar. Bueno, fue la locura con ese posteo, ¿no? Pero ¿de dónde nos viene toda esa reticencia, se sabe? La sociedad mexicana es racista, en efecto. Y lo que tenemos que cuidar, que la islamofobia no crezca en este país.
que como ya tradicionalmente... creció en muchos países. Exactamente. Tradicionalmente México recibió a libaneses, a sirios, y la comunidad árabe en México está perfectamente integrada. Tenemos amigos, restaurantes, a todos nos gusta el jocoque, el hummus. Bueno, el hombre más rico de México, ¿no? Y que nos da empleo a tantos, pues es árabe. O sea, piénsele que no están viniendo a limosnear. O sea, son personas súper productivas. Digamos, procedentes de esta zona del mundo de Medio Oriente, tenemos a grandes personajes en México, ¿no? Tenemos como es Carlos Slim, Salma Hayek, Jaime Sabines, Capulina, Antonio Badú, gente que enriqueció muchísimo. Mauricio Garcés, por ejemplo. ¿Qué tal? Nuestros íconos e ídolos. Oigan, ahora, ¿cómo eligen estos estudiantes que, imagínense, se piensa traer 30, que estudien, que acaben estudios, que regresen y ayuden a reconstruir su país? Pero, ¿cómo los eligen? ¿Qué tienen que hacer ellos? El proceso de selección es muy cuidadoso, por razones obvias. Un momentito, un momentito, vamos a escuchar eso, así. Cuéntenos, maestro, a ver. El proceso de selección es muy cuidadoso. En primer lugar, debemos de decir que no es que volanteemos, no pasa un helicóptero echando papelitos. O voceando ahí en ¿no? Intégrese al proyecto Habesha. Normalmente recibimos los nombres de personas que han tenido un buen rendimiento académico y que se encuentran en una situación difícil. Los recibimos a través de organizaciones con las que nosotros estamos en contacto, que puede ser las organizaciones de Naciones Unidas. Este chico que salió, que vimos ahora, que se entrevistó, Amer, él era estudiante del Instituto de Español en el Instituto Cervantes de Damasco, que es el brazo académico de la Embajada de España. Un link ahí, ¿no? Ya había una liga. Él, como notaron, habla muy buen español, pero porque ya estaba estudiando español desde antes, ya tenía interés en nuestra cultura, ya tenía interés en nuestro idioma. Y durante meses hacemos entrevistas por estos medios electrónicos nuevos, Skype y otras cosas así. Y vamos seleccionando aquellos a los que vemos, en primer lugar, que efectivamente tienen un historial muy bueno de calidad académica. Porque nuestro proyecto no es un proyecto de refugio, es un proyecto de formación universitaria. Para que regresen. Los estudiantes que vienen con visa de estudiante, no vienen con visa de refugiados. Eso significa que cuando terminen sus estudios se va a acabar la visa y que van a tener que regresar a su país. No pueden cambiar de calidad migratoria aquí. Tienen que regresar a Siria o a algún otro lado, y si quieren volver a tramitar su llegada a México. ¿Y no pueden extender sus estudios? ¿Quedarse a una maestría, un doctorado? Sí, en algún caso se pueden, y tal vez sea necesario, porque no los vamos a regresar a un país que todavía no los puede recibir, que todavía está en guerra, donde correrían algún riesgo. De acuerdo. Sin embargo, el hecho es que nosotros hacemos un seguimiento muy cuidadoso y, como dije, de las muchas personas que podrían haber venido, o más bien mencionaste, solamente tenemos 10, nuestra meta es 30. ¿Pero a qué se han enfrentado? ¿Cuáles han sido los obstáculos? El principal obstáculo es recursos, porque sí, algunas universidades han dado, entre todas esas que mencioné, nos han ofrecido 10 becas. Hasta este momento hay la apertura para darnos algunas más conforme vayan llegando más estudiantes, pero estas universidades lo que hacen es proporcionarnos normalmente una silla, un asiento en un salón de clases, sin un costo excesivo para esa universidad. Y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad del mantenimiento de estas personas. Es que ese es otro asunto. Algunas universidades lo están haciendo. Algunas universidades están incluyendo una pequeña ayuda o ya tienen algún mecanismo. Por ejemplo, tenemos a una chica que va a venir y probablemente estudie en el Colegio de Sonora. El Colegio de Sonora, como el Colegio de México y los demás colegios de este proyecto que surgió originalmente de refugiados españoles, con la Casa de España, que después se convertiría en el Colegio de México. Sí. No solamente recibe alumnos en las aulas, sino que todos los que están, para que puedan estudiar tiempo completo, les da un estipendio. Ah, qué bueno. Y se cuenta con esa... Cuentan con fondos para ese propósito.
de tal manera que en estos casos tenemos ayuda, pero hasta ahora no hemos tenido suficiente. Oigan, es muy interesante lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque es luchar y nadar contracorriente. Ahorita vamos a regresar a entender, bueno, ¿y por qué a los mexicanos, y si está tan lejos Siria, debería de interesarnos ese conflicto armado, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? Y vamos a atender también sus llamadas y sus opiniones. Ahorita regresamos. Los refugiados son un síntoma de una serie de conflictos y una serie de problemas que existen en otras partes del mundo. Entonces, dada nuestra incapacidad como comunidad internacional para coadyuvar o colaborar en la resolución de esos conflictos distantes, sí hay que entender que por lo menos, lo mínimo que puede hacer esta comunidad internacional es asumir una parte de responsabilidad por la gente que tiene que huir de la violencia de esas otras partes, ¿no? Digo, aquí en México parece que el tema es un poco lejano cuando hablamos de Medio Oriente o hablamos de Siria o hablamos de Afganistán. Nos es mucho más cercano cuando la gente tiene que huir de la violencia de países de Centroamérica o de países, otros países latinoamericanos. O bien, te la cambio, los mexicanos que tienen que huir de la violencia que ocurre en nuestro país hacia otros países. Entonces el tema no es un tema lejano, el tema es un tema cercano. Entonces nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad por estas personas, igual que también a veces buscamos que otras personas asuman responsabilidad por lo que atañe a nuestros propios conciudadanos. Entonces es un tema primero humanitario, es un tema de conciencia global, es un tema de responsabilidad de lo que está ocurriendo y es un tema completamente de asumir que, bueno, quítales la etiqueta, son seres humanos, no los veas como sirios, como afganos o bien como centroamericanos, quítales la etiqueta, son seres humanos que están huyendo de la violencia y se da la necesidad de abrirles las puertas, como lo ha hecho nuestro país incontables ocasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros, Fer. Mira, quiero leerles algunas de las llamadas y comentarios que están llegando para que aquí nuestros invitados nos aclaren. Hay mucha confusión entre lo que es una persona migrante, una condición migratoria, y otra es ser refugiado. Lo digo porque, miren, estamos recibiendo llamadas como la de Dolores Saldívar, que nos dice: somos un país que siempre hemos abierto las puertas a los indocumentados. En pocas palabras, México es un país sin muros. También Francisco Javier Luquel dice: México siempre se ha caracterizado por ser un país muy humanitario. Rubí, que felicita al programa. Lidia García nos dice: no comparen a los migrantes que llegan a Estados Unidos con los refugiados en México. A Estados Unidos no llegan a estudiar en las universidades, llegan por falta de oportunidades, no solo de estudios, sino también de trabajos. También nos hablan personas que están... que hablan de la situación de las personas de Haití, de países de Sudamérica. También nos dice acá respecto a la migración: la diversidad de los inmigrantes aporta mucho a la cultura. También nos dicen, Rosy Nava, está mal informada la persona que habló de las cifras. Dice: nosotros en Baja California tenemos fácil más de 6 o 7 mil refugiados. Por eso me refiero a que hay confusión. Entonces, no, pero además, hay que aclararlo. Refugiados reconocidos. Una cosa es: yo llegué, ya me avecindé, ya a ver si arreglo mis papeles. ¿Te parece, Sandra, amigos, que nos vayan explicando paso por paso estas diferentes situaciones? Qué mal que tengamos que poner etiquetas, pero es que desgraciadamente de eso va a depender qué van a alcanzar, qué derechos van a tener y cuáles no. Si nos lo van explicando y luego nos dicen por qué tendríamos que voltear a ver este conflicto armado. Adelante. Sí, bueno, coincido con algunos de los comentarios, con otros no tanto, porque las personas que ahorita están en la parte norte de México hacinadas, ¿no?, asentadas, muchas de ellas sin ningún estatus migratorio, o sea, indocumentadas, no son reconocidas como refugiadas. Este grupo de personas haitianas, a algunos de ellos se les otorgaron documentos por razones humanitarias que son temporales, tienen una duración de 45 días hábiles de duración, algunos hasta 6 meses y algunos otros hasta 1 año, solamente para poder realizar actividades lucrativas temporales en México. Tenemos que hacer una distinción también entre
si somos un país humanitario o con las puertas abiertas, que no tenemos fronteras. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no somos un país de frontera abierta, porque que en el sur no tengamos muros y que no estemos pidiendo rejas, no quiere decir que no haya redadas todo el tiempo de migración, que no haya detención migratoria, que no haya corrupción y que no haya un chorro de cosas alrededor del fenómeno. Y finalmente, tenemos que distinguir, si es cierto, de una persona migrante de una refugiada. ¿Por qué? Porque una persona migrante puede salir de su país por cualquier razón, económica, de reunificación familiar, de turismo, por educación, por miles de razones, por la que la persona decida. Y la persona refugiada tiene que ser reconocida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados bajo una figura de protección internacional en México. Esto quiere decir, la persona salió por un fundado temor de ser perseguido en su país de origen. En Latinoamérica tenemos inclusive una definición ampliada de persona refugiada que tiene que ver un poco más con la realidad social de todos América, nosotros, ¿no? Claro. Y es así que hay muchas personas de Centroamérica que salen de sus países huyendo del crimen organizado. Hay muchas personas ahora venezolanas huyendo de la situación política de su país y así, ¿no? Podemos seguirnos. Y mira qué curioso, todo es cuestión de perspectiva. A lo mejor alguien que está amenazado, por ejemplo, en San Pedro Sula, ¿no? En Honduras, llega aquí y aquí está tranquilo y libre. Y sin embargo, a lo mejor un periodista aquí, como le acaba de pasar, por ejemplo, al maestro Mauleón, seguramente tendrá que salir a otro lugar, ¿no? A donde para él sea un lugar seguro y tranquilo. México iba, es ¿no? muchos México. Perdón, iba a acabar con eso. Justamente las cifras hasta el 2011 oficiales marcaban que por cada por cada persona refugiada en México, había 6 mexicanos en el exterior solicitando ser reconocidos como refugiados, ¿no? Entonces... Refugiados, ¿eh? Sí, no con visa sin contar de migrantes, exacto. Y es bien importante el reconocimiento de la figura de la protección internacional, justo por lo que mencionaba el ex embajador. Las personas cuando tienen, por ejemplo, una visa de estudiante determinada, no pueden extenderla, ¿no? O sea, ellos podrían regresar a hacer una maestría, continuar sus estudios, hacer una vida, pero tienen forzosamente que salir del país y volver, luego tramitarla, ¿no? Eso no sucede necesariamente con las personas refugiadas, porque ellas buscaron protección de nuestro país mexicano, porque no encontraron protección en su propio país. Andra, nos querías hablar de eso también, ¿no? Sí, sí. Detalles. Sí, y un poco también como, bueno, ubicar que México también tiene un problema con este asunto del refugio. O sea, en Estados Unidos hay periodistas, hay comunidades enteras que están pidiendo refugio porque el crimen organizado de un momento para otro dijo todo el mundo se tiene que ir del valle, de este poblado y a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces no es una cosa solo de países en guerra declarada, ¿no? Tiene que ver con contextos sociales, políticos específicos. Y también una cosa importante es que ubiquemos los derechos que tienen, ¿no? Creo que a veces no hay suficiente información sobre que pueden acceder a planes, a programas. Por ejemplo, la Ciudad de México acaba de ser declarada como ciudad santuario, es ciudad huésped desde hace mucho tiempo, lo cual implica que aquí la gente, la policía no te puede pedir tus documentos. Bueno, de hecho en ningún caso te tendrían que pedir tus documentos, solo los del Instituto Nacional de Migración. Y una cosa que también quiero resaltar es como el trabajo de la sociedad civil respecto a la atención humanitaria a personas migrantes y refugiadas. O sea, yo creo que si hay un proceso de cooperación interinstitucional entre los gobiernos locales, el gobierno federal, las organizaciones de la sociedad civil, realmente van a poder pasar cosas muy interesantes con la población que está llegando a nuestro país. Tenemos acá a una de las participantes de Habesha, trabajas en ello, ¿verdad? Sí, soy colaboradora con Proyecto Habesha ya desde hace tiempo y bueno, soy estudiante de la Ibero y somos un grupo bastante grande y la verdad es que, bueno, estar como colaboradora con Proyecto Habesha ha sido una de las cosas más padres que me han pasado, bueno, como a mi corta edad como estudiante y es de lo mejor que he hecho, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza de vida te dejaron? ¿Qué experiencias o aprendizajes has tenido? Bueno, muchos, pero el principal yo diría es que el mundo es un mundo que está interconectado. Entonces no podemos cerrar los ojos ante las crisis que tienen otros países y otras personas. Ahorita decían que por qué no ayudar a mexicanos y por qué sí a sirios. Bueno, no es
o ayudar a mexicanos o ayudar a sirios. Es ayudar a sirios y a mexicanos. Las universidades dan becas. Haz de cuenta, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana dio 10 becas para estudiantes sirios, pero para estudiantes mexicanos ha dado cientos de becas. De hecho, acaban de anunciar hace poco que el rector dio cientos de becas para estudiantes mexicanos que vienen de regreso de Estados Unidos por las políticas de Trump. ¿Qué tal? Entonces no es o, es y. Y yo como estudiante es increíble porque es también un proyecto que es de estudiantes para estudiantes, porque es una satisfacción enorme y es increíble poder recibir estas personas, que además son personas súper capacitadas, personas como yo, nada más que no tienen la suerte de estar en la misma situación y estuvieron en un país con guerra que les impidió terminar con sus estudios, pero realmente estar en Javesh ha sido de lo mejor que me ha pasado y yo creo que para todos los que colaboramos igual. Gracias, mi amor. ¿Por qué voltear al conflicto armado de un país que está, híjole, a tantos kilómetros, oigan? Vamos, no compartimos ni mar, o sea, ¿por qué voltear para allá? Creo que es muy importante que nos reconozcamos como humanos. Los mexicanos nos encanta hablar de nuestro pasado prehispánico, colonial, y nos cuesta trabajo pensar en términos de humanidad. Ese sería un punto. Pero también tenemos que entender al Medio Oriente, el mundo islámico, como un mundo en crecimiento al cual tenemos que entender y comprender. 1 de cada 5 habitantes de este planeta es musulmán. No estoy diciendo que todos los sirios sean musulmanes, es un país pluricultural, claro, plurireligioso, pero son culturas que tenemos que comprender, familiarizarnos con ellas, pues, y lejos de que nos espanten, pues sí, qué mejor si tenemos pues estudiantes, amigos que vienen de estas regiones del mundo que nos ayuden, ¿no?, a tender puentes también de comunicación. Oigan, a ver, otra pregunta, porque además luego los medios pues no ayudamos mucho, ¿verdad? Sobre todo que va por etapas. En una época, en las películas de acción, ¿quién eran los malos? Los rusos. Luego que si los chinos y luego que si, ¿no?, los árabes son ahorita. Y bueno, pero todos son prejuicios. Acuérdense que en la de Star Wars del año pasado, ¿quién se robó los planos de la Estrella de la Muerte? Un mexicano, ¿no? O sea, así nos ponen. Oye, pero en este caso oímos mucho, ay, el Estado Islámico y que bombardean y que son el coco. ¿Qué vendría siendo eso? O sea, todos los árabes son el Estado Islámico, es un grupo pequeño, cuando decimos Estado y luego vemos que no está en el mapamundi, ¿cómo no tienen tierra? Brevemente, ¿cómo se lo explicaríamos al público? Es un grupo de unas cuantas personas, sí, unos pocos miles, digamos, es un pequeño ejército. De hecho, la comunidad de países musulmanes, digamos, ha pedido que se le llame Daesh, no Estado Islámico, porque es darle un reconocimiento, aunque sea simbólico, claro, como distinto, Estado. Como Estado, es un reconocimiento político. Y es también, bueno, lo que mencionaba hace rato de por qué voltear a ver a la guerra, lo que mencionaba Mauricio Mechulam, México es una de las 20 más grandes economías del mundo y por tanto pues somos uno de los actores determinantes y con mayor responsabilidad en lo que pasa con la comunidad internacional y para coadyuvar en la resolución de conflictos, ¿no? Sobre todo, como tú mencionabas hace rato, en un conflicto como este, en el cual la comunidad internacional está tan inmersa también, ¿no? Es un conflicto que no se ha resuelto porque no se ha querido resolver en gran medida, porque lo que se está luchando ahí es lo que se conoce como una guerra proxy, ¿no? Grandes actores, potencias globales como Rusia y Estados Unidos y potencias locales como Arabia Saudí e Irán, por ejemplo, están peleando sus guerras, están llevando su conflicto a territorio sirio. Y hay algo ahí, hay uranio, petróleo, ya que el interés tiene pies, ¿verdad? ¿Qué buscan ahí o nada más es una posición estratégica? Pues sí es una posición estratégica y pues, por ejemplo, digamos, lo que divide a Israel de Irán, por ejemplo, ¿no? Es, digamos, la frontera que los divide. Y bueno, pues México también nos debería importar por lo que decíamos hace rato, estamos atravesando un proceso de violencia tremendo en el país y la intención de Javesh es dotar a estos chavos de herramientas para que sean actores de la reconstrucción social de su país, que es tan importante. Y bueno, es sembrar para futuro. Probablemente en un futuro, cuando comencemos a resolver la violencia en este país y nos sea necesario la reconstrucción social,
pues podemos aprender de su experiencia y pueden aportarnos todo lo que ellos vivan a partir de ahora, ¿no? Sandra. Sí, miren, aquí hablando de Siria y de todo lo que puede tener, mi tocaya Sandra Medina nos dice en Facebook Live, tuve la oportunidad de ir a una reunión en la Universidad de Oklahoma en Tulsa y conocer la historia y parte de la cultura de Siria. Quedé sorprendida de sus tradiciones, baile, cantos, historia, gastronomía. Los sirios son personas constantes y seguras, muy reservadas, respetuosas y amigables. También nos están haciendo comentarios sobre, bueno, que están de acuerdo y felicitan mucho la labor de nuestros invitados el día de hoy. Ani Lascano, si bien en nuestro país existen diversas problemáticas, no debemos cerrar los ojos ante otras. Ser solidarios es una característica de la cual presumimos como país. Seamos humanos, hay situaciones que van más allá de nuestro país y no olvidemos que aquí se ha forjado pluricultural, es parte de nuestra riqueza. En lugar de menospreciar, seamos propositivos y proactivos. Solo así podremos lograr más. Y en mi opinión, nos dice Stephanie, este país se jacta de ser caluroso y lo conocen en el mundo por lo mejor de México es su gente. Será más bien cálido, ¿no? Dice, exacto, lo mejor de México es su gente. Entonces, ¿dónde está la parte humanitaria al ver que otros sufren? A mí me enseñaron siempre a desear cosas buenas a los demás, pero si puedo ayudar y dar, entonces mis deseos se vuelven realidad. Y bueno, habla mucho del egoísmo que actualmente prevalece y dice, el miedo de la gente históricamente es que no quieren ver a un extranjero refugiado o no triunfar, más de lo que puede triunfar un mexicano en su propio país. Y bueno, hay muchos que están de acuerdo con lo que se decía de que el ayudar a personas como los sirios o personas extranjeras no tiene que ver con, o no quita el que podamos ayudar a otros también en México. Tenemos, por ejemplo, al preguntarnos si estamos preparados como población para entender, atender, recibir a alguien de otro país, pues aquí tenemos al buen Faibol. ¿Cómo estás, Faibol? Cuéntanos cuál es la experiencia tuya y de tu familia. Pues la experiencia mía claro, de mi familia es, nosotros tenemos ahorita una ciudadana cubana refugiada justamente... ¿En casa? En casa, obviamente, saliendo o escapando, huyendo de los conflictos que tiene este país, o por las situaciones económicas que tiene este país. Entonces, también, al igual que, como le dice Andrea, es claro ver que no solo pues otros países tienen las puertas abiertas para personas extranjeras, sino que también las tiene México. Pero nos tienes que contar cómo fue que los contactaron. Ya intercambiaron recetas de moros y cristianos, los enseñó a hacer mojitos, no sé. Ahorita nos cuentas, ¿sale y vale? Porque, ¿se acuerdan que decían donde comen dos, comen tres? Bueno, aunque le echemos más agüita al caldo, ahorita regresamos hablando de este tema de los refugiados. No le cambien, es Diálogos en Confianza. El próximo fin de semana tienes una cita con Diálogos a las 11 de la mañana. El sábado, la charla versará sobre los negocios familiares. ¿Qué tanto un negocio familiar es el modelo perfecto para construir una empresa en la que todos pongan su esfuerzo y capital? O por el contrario, hay quien dice que es un mal proyecto porque la informalidad de las relaciones familiares afecta a la organización del trabajo y las responsabilidades de cada uno de sus miembros. El domingo, los conductores platicarán sobre la salud y las emociones. ¿Sabías que algunas afecciones gastrointestinales y enfermedades de la piel pueden detonarse con un mal manejo del estrés, del fracaso y de la frustración? Reconocer y lidiar con nuestras emociones es difícil, pero no imposible. La meta siempre será tener una mejor calidad de vida. ¿No lo crees? Opina en nuestras redes sociales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, hemos llevado a cabo concursos de dibujo y de cuento para niños, niñas y adolescentes mexicanos principalmente, pero está abierto a cualquier persona que resida en territorio mexicano,
para que reflexionen acerca de lo que es un niño, una niña, un joven refugiado, para que se pongan en los zapatos de las personas refugiadas. Este concurso en este año se llama Amigas y Amigos de Otros Lados, y lo que se busca es sensibilizar a la población sobre la presencia de refugiados en México. Muchas veces no es conocido que hay refugiados en México. México ha recibido y recibe todos los años personas refugiadas, y en los últimos años cada vez han llegado más personas provenientes de Honduras y de El Salvador como refugiados, muchos de ellos huyendo de la violencia y del reclutamiento forzado de las pandillas o de las maras, y también personas de otras nacionalidades. México es un país que ha abierto las puertas, que tiene una legislación que protege a los refugiados, y es importante que eso se vea reflejado también en la población, que la población sea acogedora con la población refugiada. Hemos tenido participación de miles de personas a lo largo de los años. En este año hemos dado un enfoque nuevo al dibujo, al concurso en la parte de la categoría de dibujo. Antes era solamente de cuento. Y hemos visto pues muy interesante la participación de los estudiantes. Muchas veces algunos nos sorprenden mucho el nivel de conocimiento que pueden llegar a tener, o incluso pues la interiorización que hacen del tema, incluso vincular o evidenciar el tema de la violencia y cómo les afecta también a ellos, que es interesante porque la violencia muchas veces es el factor que provoca el desplazamiento forzado de personas, y desafortunadamente pues ver que los chicos conocen de este tema y son sensibles a esto, pues es algo interesante, pero a la vez que conmueve, ¿no? Que los chicos mexicanos también se sensibilicen sobre esta situación. Cada año la publicación de los cuentos y dibujos ganadores se publica en un documento, y también en la revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Este año, ahorita en este momento, estamos en la fase de la evaluación. Los jurados van a hacer la evaluación de los cuentos y de los dibujos. Son dos jurados diferentes, dos grupos de jurados diferentes, y la premiación va a tener lugar en septiembre. Entonces, pues esperamos que estén atentos en la página del ACNUR, www.acnur.org. Pueden encontrar la información sobre la ceremonia de premiación, y también cuando volvamos a sacar los siguientes certámenes y las convocatorias para que sigan participando. Que es súper interesante, y nos quedamos aquí platicando con el compañero que, bueno, pues en su casa, su familia recibió una refugiada cubana, y las experiencias pues han sido muchas, ¿no? Muchísimas. ¿Esto se dio el contacto porque por la UAI? No, se dio el contacto porque nosotros hemos viajado a Cuba y... Ah, perfecto. Y ahí precisamente hemos conocido este tipo de También, familiares, personas. Pero también ha estado en la UAI. La UAI es la IMCA, o la Young Men Christian Association, que ya ni son puros youngs, o sea, jóvenes, ni puros hombres, ni puros cristianos. Y ahí me tocó ver el trabajo que hacían, por ejemplo, en la frontera norte del país, recibiendo, híjole, jovencitos y jovencitas que la habían pasado terrible desde Centro y Sudamérica tratando de llegar a Estados Unidos. No, unas historias desgarradoras. Pero ¿y cómo ha sido la historia ahora con esta chica cubana? Cuéntame. Pues justamente nos pide el apoyo de que en su país hay una pobreza económica muy grande, entonces le echen acá la mano. Sí, nos pide que si de favores pues le damos el asilo aquí para que ella después se pueda ir a los Estados Unidos. Entonces le abrimos las puertas de la casa y la tuvimos aquí. Oye, y cosas curiosas, que iba a la tiendita y ¿qué pedía? Un pomo. Y aquí pues pomo es alcohol, al menos en la capital. Pero ella se refería ¿a qué? Al refresco, totalmente. Mi vida. Y luego, ¿la guagua qué era? Pues es un carruaje con un caballo que lleva a las personas. Como si fuera aquí como si fuera micro. O ruta, ¿no? Sí. Esto es toda otra cultura, pero qué hermoso es compartirla. Hablando de estas historias terribles que veíamos, por ejemplo, en el norte, había chicas de, ¿qué les gusta? 13, 14 años, a las que ya les habían puesto este implante anticonceptivo porque sabían que las iban a violar innumerables veces en su camino hacia los Estados Unidos. Bueno, estar consciente de ello, ya prepararte para una cosa así antes de emprender el camino es de una brutalidad aterradora, porque además está normalizada, imagínense. Bueno, tenemos a Gretel de Colombia.
Cuéntanos, además está pequeña, pero esta pequeña pues ya es mexicana y chilanga, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tú también ya por decisión, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo llegas o por qué vienes? Yo quise venir a conocer el país, siempre me habían hablado muy bien de México y además quería una oportunidad educativa. Entonces yo vine a explorar, para mí. Okay. Yo vine a explorar, reuní dinero como pude en mi país. Allá es casi imposible el acceso a las universidades, es muy difícil. Hay poquitas. Sí. Es muy difícil. Bueno, hay muchas universidades, pero todas tienen un costo muy elevado. Y además que el nivel, la calidad educativa no es tan buena como la de acá. Bueno, yo llegué... ¿Qué querías estudiar? Pedagogía, licenciatura en pedagogía. Entonces yo presenté bueno, primero arreglé mis papeles, me casé, tuve a mi hija y hice el examen. Cuando ya tenía mis papeles arreglados, hice el examen en la UNAM y pasé. Y pues yo agradezco mucho la oportunidad que me ha dado México para estudiar. ¿Te fue difícil estudiar y tener a la niña al mismo tiempo? Sí. ¿Cuál era la mayor problemática? Eso, bueno, yo estoy estudiando a distancia, pero de todos modos, cuidar a mi hija, porque yo no tengo quien más me la cuide, tengo que ser yo, estudiar, leer libros, hacer los trabajos, presentar los exámenes y todo, o sea, mi esposo trabaja, entonces a mí me toca todo sola. Pero de todos modos yo me siento muy agradecida porque es algo tan grande que me han dado aquí en México y yo estoy retribuyendo como agradecimiento. Yo estoy haciendo mi servicio social en el Faro Indios Verdes y estoy a los chicos del Faro Indios Verdes de teatro, de danza. Bueno, estoy gestionando, yo todavía no he logrado nada porque pues también es difícil, no hay recursos. Claro. Para que ellos también viajen a Colombia y a Alemania o a otros países a demostrar la cultura mexicana que es tan hermosa. Qué hermosa. Sí. A tu hija, por ejemplo, para que vean que en todos lados se cuecen habas, al decir que era mexicana cuando fue a Colombia, no le fue muy bien en la escuela. No le hacía es más, la misma maestra, aquí no puedes tener ese acento, tienes que hablar como acá. Entonces ella decía, no, es que un papalote, eso no se llama papalote, eso se llama cometa. Bueno, se supone, yo que estoy estudiando pedagogía, se supone que uno, como maestro, uno tiene, llegó un alumno de otro país, vamos a aprender de él, y él va a aprender de nosotros. Se hace más divertida la clase, qué terrible. Entonces le hacían bullying, le echaban, entonces ella comenzó a llorar, ella ya no quería ir a la escuela, ella me decía, yo me quiero ir para México, me tocó venirme otra vez. Pues bienvenida, Abril. ¿Te sientes bien aquí, Abril? Me siento muy bien. Y mira qué comida rica ya en tu país, pero acá en México, ¿qué es lo que más te gusta de México? Lo que más me gusta de México, mi escuela, que tengo amigos y... ¿Cómo es tu escuela? Es muy bonita. Qué hermoso. Gracias, muchas gracias, Abril. Oigan, a ver, adelante, platíquenos allá. Sí, a mí me gustaría como que retomáramos este testimonio de Gretel respecto a, y justo para sensibilizarnos y ponernos en los zapatos de la otra persona, en el sentido de, por ejemplo, ella nos cuenta las complicaciones que tiene porque su familia no está aquí, como que de pronto siempre pensamos, ay, pasa tal cosa, voy con mi mamá, voy con mi papá, voy con mi abuela, mi primo, y de pronto esas redes no están. Entonces, pues al final la familia se empieza a convertir, pues los nuevos amigos que haces aquí, tu nueva familia política, la gente que está contigo en la escuela, ¿no? Entonces creo que esas cosas, o sea, hay que como recordarlas todo el tiempo cuando hablemos de migración, de refugio, o sea, al final son personas igual que nosotras y nosotros y están pasando por este tipo de cosas en la vida cotidiana, pues que son bien importantes, ¿no? Yo veo las redes estas familiares y de amigos de toda la vida como si te salieran más brazos, ¿no? Estilo Dios hindú. Y cuando estás solo, nomás te quedan dos y no alcanzan. Es complicado. También quieres compartirnos algo del Faro, ¿verdad? No, está sobre... Ahorita que mencionaba lo de la educación superior, recordaba un comentario del público que decían que no comparemos a los migrantes mexicanos en Estados Unidos,
con gente que viene a estudiar la universidad. Y bueno, también precisamente Proyecto Habesha presenta esa oportunidad y tiene como esa misión y le presenta esa oportunidad a México de redefinir lo que es el refugio un poco, ¿no? No hacinar a la gente nada más en campos de refugiados que son terribles, que falta agua, que por más esfuerzos del personal humanitario que esté ahí sentado atendiéndolos, no se tienen los recursos suficientes para atenderlos. Bueno, pues se está intentando redefinir esto, se está intentando que no estén ahí olvidados, sino que retomen sus procesos de vida relativamente normales, ¿no? Que sigan con procesos educativos, que puedan restablecerse tejidos sociales, justo estas redes de contención, estas redes de apoyo, que si ya no cuentan con la familia, bueno, con los amigos, con las instituciones a las que se lleguen a integrar, ¿no? Gracias. Adelante, Sandra. Y Iris en Facebook Live dice: felicidades por ampliar las perspectivas que tenemos de las problemáticas sociales, en general por enriquecer a su público e informarlo en temas tan trascendentales. Sonia Aldana dice: ojalá que así como muchas personas han recibido ayuda, puedan por favor ayudar a otros que también lo lleguen a necesitar. Y justamente escuchábamos del testimonio, pues esta cadena, ¿no? Yo recibo y también en un momento dado doy. También Iliana nos dice: lamentable que existan mexicanos que hayan perdido la capacidad de sensibilizarse y solidarizarse ante el dolor de otro. Felicidades al panel, son personas preparadas y muy sensibles hacia los problemas humanos sin excluir a nadie. Hay un comentario también en redes sociales que nos habla sobre que cree que es delicado recibir árabes en nuestro país. Él dice: no tienen idea de cómo los países preparan para acabar con culturas y países. Les digo, es muy mala idea acoger estudiantes árabes o sirios aquí. ¿Qué nos dirían está de interesantísimo, esto? por favor. Bueno, mira. Hay un video además impresionante en donde exponen cómo dentro de no sé cuántos años va a dejar de existir cualquier cultura europea porque la van a sobrepoblar los árabes que están ahí. Y bueno, eso realmente no es cierto, ¿no? Porque dejan incluso de reproducirse en los números cotidianos que harían en sus propios países y adoptan otro tipo de medidas como lo hacen las propias familias europeas. ¿Pero qué piensan de esto allá? ¿Es peligroso realmente? Sí, es muy peligroso caer en ese tipo de generalizaciones. Así como se ha generado una imagen muy negativa del Medio Oriente a partir de los conflictos bélicos, también México tiene una imagen muy negativa en Medio Oriente. Les voy a compartir la experiencia de Hassem, que es un chico que procede del campo de refugiados del Kurdistán iraquí, del campo de refugiados de Domis. Cuando él aplicó como aspirante para el proyecto Habesha, el director del campo de refugiados le decía: ¿cómo te vas a ir a México? Es un país en donde se están matando. Y él fue valiente, se investigó, se documentó y decidió venir a México, y él se considera más afortunado de haber tomado la elección de México que su hermano que se fue a Alemania, ¿no? Y las condiciones que él tiene, como dice Cristian, tenemos que redefinir el refugio, no es nada más recibir a la gente y ponerla en una bodega y darle comida. Este proyecto está tratando de ofrecer otras respuestas. Entonces, esas generalizaciones y estigmatizar a todo el pueblo árabe por ciertos grupos armados, que en efecto los hay, tampoco lo vamos a negar, pero no podemos generalizar porque tampoco todos los mexicanos somos matones, ¿no? O sea, esas cosas las tenemos que tener. Y veo también yo como una generalización, aparte de lo que menciona aquí la compañera, que creo que se está confundiendo ser musulmán con ser árabe, ¿no? Lo que decías. Por favor, la diferencia. Pueden existir árabes cristianos, sean católicos, sean ortodoxos, sean lo que sean, pueden existir musulmanes. Lo que mencionaba esta Fernanda, de que se dice que los árabes están invadiendo prácticamente Europa, pues no, hay muchos más africanos, musulmanes, pero de origen africano. Es decir, hay diferencia. El ser musulmán es un asunto religioso. Hay mexicanos musulmanes, por ejemplo, en Chiapas hay todo un poblado tzotzil que se convirtió al Islam, ¿no? También nos dicen aquí, la islamofobia poco a poco va creciendo, lamentablemente. Eso también hay una confusión ahí, ¿no? Con claro, y los medios, te digo, no abonamos. Adelante, por favor, Francisco, si nos puedes dar tu punto de vista. Sí, cómo no. En realidad yo estaba pensando en otra cosa, pero creo que vale la pena mencionarlo aquí, porque se ha hecho referencia de alguna manera. Cuando estábamos por arrancar con el proyecto Habesha, vino uno de los expertos más importantes del mundo en materia de refugiados. Se llama Kilian Kleinschmidt, él es un alemán y estuvo trabajando con Naciones Unidas.
Y cuando conoció nuestro proyecto, nos dijo, ustedes tienen la obligación de tener éxito. Tienen la obligación de tener éxito, porque lo que yo vi en Naciones Unidas, él estuvo concretamente le encomendaron un campo de refugiados, el más grande de refugiados sirios, que está en Zaatari, en Jordania. Encontró una situación verdaderamente crítica. Y la situación era crítica porque Naciones Unidas tiene que operar bajo ciertas normas, y esas normas establecían que a cada uno se le debía decir dónde debía de estar, qué podía hacer, qué no podía hacer. Y estos miles de personas que estaban ahí estaban en una situación de mucha desesperación porque no veían futuro, solamente los estaban manteniendo. Gillian Kleinschmidt transformó le pidió autorización para romper con las normas de Naciones Unidas y convirtió eso casi en una pequeña ciudad. Y nos decía, no podemos resolver o no podemos atender a los refugiados simplemente dándoles una tienda de campaña y calorías. Eso no les da la vida. Ahorita regresamos, Francisco, espérame espérame tantito, es muy interesante y tenemos que ir a una pausa, pero ahorita lo retomamos. En Diálogos en Confianza te informamos y orientamos en temas de salud, de familia, de desarrollo humano, de pareja y sexualidad y muchos más. El próximo lunes, el Dr. José Bandera nos hablará de la función que tiene el dolor en el cuerpo humano, cómo se detona y cuál es la diferencia entre el dolor agudo y el crónico. No te acostumbres a vivir con dolor. Investiga las causas y trátalo. El martes, Cristina Jáuregui nos dirá qué pueden hacer los padres cuyo hijo tiene una enfermedad crónica, cómo manejar su enojo e impotencia ante la realidad, por qué hablar con el niño de sus sentimientos. Apoyo emocional a hijos con enfermedades crónicas es nuestro tema. Marisa Escribano te invita el miércoles a polemizar sobre el tema ¿ciencia o religión? Ninguna forma de conocimiento es capaz de dar una explicación completa de los fenómenos que nos rodean. Y aunque la ciencia y la religión dan respuestas a ciertos temas, hay quien afirma que el divorcio entre ellas es evidente. ¿Tú qué opinas? El jueves abordaremos un tema que normalmente se invisibiliza: maltrato y abandono de personas mayores. Traducido en lesiones físicas, explotación financiera y/o afectación psicológica. Necesitamos hacer valer el derecho de las personas mayores a una vida digna, libre de toda forma de abusos que pongan en riesgo su salud y bienestar. El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas hablarán sobre el poder de controlar y manipular a la pareja. En todas las relaciones, el poder está presente. Sin embargo, es una palabra a la que le hemos dado un significado negativo, y si se trata de relaciones de pareja, entonces se hace un poco más complicado. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. La Relatoría por los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección Internacional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se creó en mayo de 2017. Es una relatoría que está respondiendo a las problemáticas en la Ciudad de México acerca de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Responde a todas las necesidades de esta población. Es un área de expertise por parte de la Comisión que apoya a las otras áreas en el tema de personas migrantes y refugiados respecto a quejas, seguimiento de casos, difusión sobre los derechos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional, y también vinculación con organizaciones de la sociedad civil para crear incidencia en política pública
y tratar de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Y la Ciudad de México es la única ciudad que tiene una ley de interculturalidad y movilidad humana en donde se garantiza que todas las personas, independientemente de su situación migratoria, tienen acceso no solo al ejercicio de sus derechos, sino también a planes y programas desde el gobierno local. En lo que se está trabajando desde la relatoría y desde la comisión es que tanto la gente como las organizaciones de la sociedad civil ubiquen que estos derechos están aquí y que este asunto de que seamos ciudad huésped, intercultural, santuario, etcétera, no se quede solo en un nivel enunciativo, sino que se traduzca en la transformación de la vida de la gente y su integración plena a la ciudad. El asunto del refugio, al ser un tema del ámbito federal, le corresponde en todo caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comar y a ACNUR y las organizaciones que trabajan con población refugiada. Pero al ser habitantes de esta ciudad, tenemos trabajo con estas personas justo para difundir sus derechos o apoyarlas en cuestiones que necesitan. Desde la Comisión de Derechos Humanos del DF, no solo estamos para recibir quejas sobre violaciones a derechos humanos, es decir, que las personas refugiadas hayan sufrido algún abuso por parte de las autoridades o cualquier persona servidora pública, sino también es un espacio donde se pueden acercar para justamente recibir orientación y recibir apoyo, poderlos canalizar con organizaciones que trabajan en cuestiones de refugio. Entonces, sí nos interesa invitarlos a que vengan, y no solo si tienen alguna problemática de una violación, sino también cualquier otro tema. Para nosotros es muy importante. O sea, sí hay a dónde y con quién acudir, afortunadamente. Te cortamos la idea, perdón, Francisco, adelante. Retomo donde estaba, lo que nos decía este experto de Naciones Unidas, ahora independiente, está apoyando a la Unión Europea en el tema de refugiados. Nos decía, a diferencia de lo que estábamos haciendo nosotros en Naciones Unidas, ustedes lo que están haciendo es darle una formación universitaria de alta calidad, porque estoy impresionado, nos decía él, del nivel que yo he visto en las universidades en México. La cantidad de investigación que realiza la UNAM, el Politécnico, la calidad de los profesores que he visto en estas universidades que he visitado durante mi breve paso por aquí. Ustedes están dándoles la oportunidad a estos muchachos, estos jóvenes, de retomar las riendas de su vida y de prepararse para regresar a su país a reconstruirlo. No simplemente los están manteniendo en una situación como si estuvieran en un limbo en el que no saben cuál es su futuro ni saben para dónde va. Pero terminando con eso, yo mencionaría también muy rápidamente que debemos de tener mucho cuidado de no caer en estereotipos, el peligro árabe, el peligro musulmán, etcétera. Claro. El peligro mexicano, como dice Trump. Exactamente. Esto es algo a lo que recurren con mucha frecuencia los políticos o que se mete en la mentalidad de las masas muy fácilmente. América se está perdiendo su grandeza por los mexicanos y por los negros y por los no sé qué, como pareciera ser la posición de Donald Trump. Asignando buscando un enemigo a quien se pueda cargar las culpas. Hay desempleo por culpa de los mexicanos que vienen aquí, cuando en realidad es por la robotización, por la inteligencia artificial y por todo lo demás que estamos viendo. Pero es más fácil acusar a los mexicanos, es más fácil poner un muro que resolver el problema real. Este es un peligro muy grande que debemos evitar. Voy a platicar aquí con el querido Juan Pablo. Cuéntanos, ¿tú qué estás haciendo? ¿Con qué organización te encuentras? Si quieres. Sí, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Pérez Garza. Soy estudiante de último semestre de la Universidad Iberoamericana y actualmente estoy participando como servicio social en la clínica para refugiados en la Universidad Iberoamericana. ¿Hay una clínica para refugiados? Sí, específicamente. Es un proyecto financiado por el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Y te cuento un poquito qué es lo que hacemos. Nosotros brindamos atención legal para los migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas que ingresan a nuestro país. Pero además de eso también tenemos un litigio estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, sí, me quedé de a 6, pero suena sí. Interesante. Hace apenas una semana, bueno, hay que partir del hecho de que nuestra legislación tiene varios vacíos.
varias omisiones que desprotege y deja de un lado a las personas migrantes. En específico... Un ejemplo, a ver. En la ley de migración, en el artículo 52, contempla varios supuestos que para acreditar la legal estancia en el país de México. Uno de ellos, como comentaban hace un momento, es la visitante por razones humanitarias. Que cuando una persona refugiada, al negársele la calidad de inmigrante, exacto, puede ser víctima de un delito. Entonces, el país le concede el permiso para permanecer en México durante un tiempo indeterminado, dándole permiso para trabajar. ¿Cuál es el problema? Que como la ley no lo reconoce como un residente, sino como un visitante, no se le otorga una CURP. ¿Por qué? Claro. Porque, por y eso a su vez hace que no le den trabajo. Exacto. Aunque tenga permiso para trabajar. Exacto. Qué cosa más complicada. ¿Y eso cómo lo están resolviendo? Bueno, en México, como tú bien sabes, tenemos el amparo. El amparo procede contra diferentes actos, también procede contra leyes. Ok. Acabamos de presentar un amparo contra leyes en contra de ese artículo en específico, argumentando la inconstitucionalidad de ese artículo. Oye, la incongruencia. Sí, claro. ¿Y luego? Pues lo que buscamos en la clínica no solamente es atender, sino que también hacer ruido. Hacer ruido, brindándole no solamente atención legal, sino que también tratando de dejar huella en el marco legal mexicano para que el asunto llegue a la Suprema Corte y se pronuncie sobre este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque se han dejado de lado estos tipos de asuntos. Nadie le toma importancia. Y vivimos en un país con diferentes matices que no solamente ahorita estamos hablando específicamente del país de Siria, pero los problemas están a lo largo del mundo. Vienen muchísimos refugiados o muchísimos migrantes en la frontera sur. ¿Por qué? Porque México ha dejado de ser un país de paso. Ya no se busca simplemente pasar por México para llegar a Estados Unidos, sino que la gente ya busca estar y permanecer en México. Y hay que resolver entonces muchas cosas. Muchas cosas. Oigan, a ver, tenemos nosotros, mexicanos refugiados en otros países, entiéndase, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Se tiene el número? ¿Sabemos cuántos andan allá de refugiados? La última cifra que yo tuve oficial fue de 2011. En Estados Unidos había un poco más de 6,000 mexicanos reconocidos como refugiados. ¿100,000? Más de 6,000. Ah, 6,000. Pero en 2011, ¿no? Y también hay refugiados en Canadá y en España. Principalmente son los 3 países de acogida de mexicanos en el exterior. Pero acuérdense, refugiados. Repetimos qué es un refugiado, por favor, para que nos quede así súper claro. Las personas refugiadas son aquellas que salen de su país de origen por algún temor fundado de ser perseguidos, alguna persecución, que no necesariamente proviene de la guerra, puede provenir de amenazas del crimen organizado, puede provenir de cualquier tipo de amenaza extranjera, violaciones masivas a derechos humanos, opiniones políticas, por sexo, nacionalidad, raza, es género, ¿no? México, por ejemplo, es uno de los países de la región únicos que reconoce el género como una razón para ser reconocida como refugiada una persona, y tenemos muchísimas personas de procedencia africana que están aquí como refugiadas porque son población LGBTI o mujeres que han sido bastante violentadas y agredidas en sus países de origen. ¿Qué nos dicen, Sandra? Cuéntanos. Mira, nos están preguntando cómo pueden apoyar a Proyecto Javesha, si es que hay alguna forma de hacer un donativo o presencial también, de una vez si nos ayudan a responderles. Sí, claro. Bueno, las maneras de ayudar son muchas. A través de la página del proyecto, proyectojavesha.org, se puede donar desde 50 pesos y la cantidad que las personas decidan, que ese dinero va específicamente a la manutención de los muchachos, pero también se puede donar, por ejemplo, tenemos cantidad de médicos que han ofrecido su apoyo, oculistas, en fin, diferentes especialidades para atender a los muchachos, a los cuales les agradecemos muchísimo, maestros de español que ofrecen también su apoyo. En fin, cualquier persona que decida colaborar puede escribir también a los correos electrónicos del proyecto que ahora saldrán. Muchas veces lo que más se necesita es que nos donen, que donemos tiempo, que donemos nuestra experiencia, nuestro tiempo, nuestra calidez. Aquí nos dice Verónica Frasco, creo que no podemos criticar a nadie, ya que lo único que nos separa de otro ser humano es nuestro corazón. No podemos vernos diferentes, todos somos seres humanos y merecemos vivir con tranquilidad y tener los mismos derechos, no importando el país. Seamos más sensibles. Rachel Kings o
Raquel, bueno, nos dice interesante, temas para conocer, cuestionar, analizar. Los mexicanos podemos y debemos saber del tema de refugiados. Además, voltear a ver temas en nuestra patria. Tenemos refugiados haitianos, nuestros hermanos centroamericanos cruzan nuestra frontera y bueno, muchísimas gracias por el tema. También Lorena Mondragón, felicito a los participantes en este proyecto. Mi esposo es de ascendencia árabe, son pueblos muy ricos en muchos aspectos. Desgraciadamente han tenido por años una historia de sufrimiento y violencia. Apoyemos a estos países para que logren las nuevas generaciones cambiar su vida. Gracias, Sandra, gracias a ustedes por sus comentarios. Yadira, cuéntanos tu experiencia. Bueno, nosotros somos de la Universidad Autónoma Metropolitana, estudiamos Derecho. Y nosotros nos dimos cuenta que había esta problemática con los refugiados. Entonces, en nuestra universidad no hay tantos refugiados como tal, hay más migrantes de otros países que estudian con nosotros. Sin embargo, lo observamos y creamos pues una mesa de diálogo que se llama Universitarios Abiertos al Diálogo. Nosotros lo que hacemos es tratar de captar las personas que son refugiadas en nuestro país, vamos a otras universidades para tratar de hablar con ellos y pues buscar las problemáticas que tienen para adaptarse a nuestra sociedad, ya que las culturas pues son muy diferentes. ¿Y qué es lo que más te han mencionado? Pues la verdad, siendo sincera, me han mencionado problemas de racismo, o sea, el racismo. Francamente, pues es un tema muy latente y muy importante porque te topas con que tenemos, por ejemplo, compañeros que son de Haití, que realmente pues por su color de piel los discriminan mucho y hay un racismo muy creciente. A mí me da mucho miedo que se vuelva a hacer la xenofobia que hubo cuando vinieron los 400 chinos refugiados en Sonora, que pues fue una matanza horrible. Pero pues nosotros estamos tratando de captar esa problemática y ayudar a las personas que nosotros vemos en esta situación para que se adapten. Entonces, nosotros con nuestros propios recursos y tratamos de traer especialistas a la universidad, hacer conferencias, hacer pláticas, para que todos se incluyan y pues se quite esta ignorancia hacia los refugiados y hacia lo que representan en nuestro país. ¿Alguien nos puede comentar? Es que ya vamos dos que mencionamos la matanza de esta población china hace ya tiempo en el norte de nuestro país, pero pues no acotamos el tema. ¿Alguno lo puede mencionar, esta gran tragedia en la historia? Sucedió, según sé, no lo conozco a cabalidad, pero según sé, sucedió durante el Porfiriato. Se trajo un grupo de trabajadores de origen chino para trabajar en la construcción del ferrocarril. Y bueno, por un asunto de racismo que fue, digamos, inició en niveles de comentarios, como suele ser, fue escalando. La violencia es así, no de repente aparece, sino se va normalizando cierto nivel de violencia y eso da paso al siguiente. Bueno, este grupo de trabajadores chinos terminó siendo atacado por la población, me parece que en Sonora, y terminaron siendo asesinados y quemados vivos algunos de ellos. Imagínense que hay un escrito de un periodista de esa época que se llamaba Delfino Ríos y dice: las calles de Torreón a las 3 de la tarde estaban cubiertas de cadáveres. La consternación en qué quedó la ciudad es indescriptible, no hay palabras con qué expresarla. Y por tonterías, o sea que no podemos llegar a eso de ninguna manera. Muchas gracias. Y ahorita nos cuentas tú también tu experiencia. Oigan, comuníquense, platíquenos usted. ¿Cómo siente que podríamos ser empáticos con los y las migrantes? Igual no tengo tiempo, ¿no?, para dedicarle mis conocimientos de licenciatura o algo, pero ¿cómo seríamos empáticos? Vamos. México tiene mucho que dar. Tenemos una larga tradición de refugio. La sociedad mexicana tomó la iniciativa, y no desde las filas del gobierno, pero sí desde las de la sociedad civil, hemos decidido traer un grupo de estudiantes sirios a México. Saber el número de refugiados que hay en este país, ¿no? Para empezar. O sea, de pronto, y eso tiene mucho que ver con los medios de comunicación, se habla de la oleada de refugiados, de personas refugiadas. El año pasado se dieron 4,000 refugios a personas centroamericanas que vienen huyendo de una situación de crisis estructural, de violencia súper fuerte, donde se están muriendo todos los días.
Significa dejar atrás la familia, los estudios que estos chicos ya tenían en Siria y los dejaron truncados. Lejos de estar quitando un lugar a un mexicano, estos chicos nos van a aportar, nos van a enriquecer, porque México no es un país aislado en el contexto global. La migración española o las migraciones sudamericanas a México, los procesos de refugio Chile, hacia Argentina, México, claro. a causa de las dictaduras en Sudamérica, ayudaron en gran parte a apuntalar las instituciones educativas que tenemos en el país. No tenemos que ser selectivos para ver a quienes sí apoyamos, a quienes no de acuerdo a la nacionalidad, porque eso pues tiende a ser poco sensible e inclusive egoísta. Todos los que estamos aquí porque tenemos sensibilidad hacia los problemas sociales. Y también todos creemos que en primer lugar están los mexicanos. Las universidades con las que hemos hecho acuerdos son universidades que dan becas a mexicanos. Si no hay una solidaridad de ese tipo de las universidades con las que nosotros queremos trabajar, no trabajamos con ellas. Claro. Una crisis humanitaria es una crisis que por definición requiere de la ayuda de otros países. En México nunca hemos pasado, salvo el año pasado, la cifra de 1,000 refugiados reconocidos al año. Quienes están solicitando más asilo en México son venezolanos. La sociedad mexicana es racista, en efecto, y lo que tenemos que cuidar, que la islamofobia no crezca en este país. Tradicionalmente México recibió a libaneses, a sirios, y la comunidad árabe en México está perfectamente integrada. La campaña se llama Free Walls. Es una campaña que surgió desde la iniciativa privada y desde Sin Fronteras, una empresa que se llama Nox. Se acercó a Sin Fronteras y nos comentó que querían hacer alguna campaña de difusión por la causa de los migrantes y de los refugiados, y surgió esta iniciativa en conjunto. Es un proyecto que organizamos nosotros como galería, que trabajamos conjuntamente en lugares donde se desarrollan proyectos inmobiliarios, y se nos ocurrió que era buena idea como que usar los desarrollos que estamos haciendo, que hay que decorarlos, y ahora está además muy de moda el tema visual de los murales con el tema de la causa de los migrantes, ¿no? Y como galería es un tema que también como que abrimos, hacemos una residencia internacional de arte, entonces un poco el concepto de tener una visión como abierta a las fronteras, me parece que es una causa que ahora es una causa central. Yo te diría que es casi la causa más importante de nuestro tiempo, y me parece que el vehículo del arte es una forma de expresión que como que ayuda a sensibilizar sobre este problema, ¿no? La campaña inicialmente surgió con Nox y Sin Fronteras, después se unieron otros actores de la sociedad civil y organizaciones que se dedican también al tema de migrantes, a la defensoría también. Y la intención, el objetivo es generar una sensibilización acerca del problema que es la migración, que es los refugiados, y llegar a un público distinto que tal vez no conoce estos problemas y que tal vez no los ve desde una perspectiva de integración, desde una perspectiva de una cultura que llega y que puede integrarse a nuestra sociedad, y ese es un poco el mensaje que se quiere enviar. La idea fue lanzar una convocatoria para artistas que quisieran hacer trabajos murales de gran formato, la mayoría de ellos, y que pudieran tener un mensaje, una relación con la migración. Y entonces llegaron artistas que querían participar, se hizo una selección, se vieron sus propuestas y se les asignaron lugares específicos para intervenir, y nuestra idea es que esta campaña siga caminando y después hagamos presentaciones con el público, que sean espacios abiertos, espacios urbanos, y se establezca un diálogo, una posibilidad de hablar del tema también. Hay una página web dedicada a la campaña que es fri.mx, free.mx, y también pueden acercarse a las redes sociales de Sin Fronteras, a la página web de Sin Fronteras. Ahí también podemos dar información sobre la campaña, sobre cómo se pueden sumar. También estamos aceptando más artistas que quieran intervenir muros. Estamos aceptando muros adicionales de la gente que quiera donar sus espacios para hacerlo más grande y continuo. Ahí está otra forma de ser empáticos, ¿no? Pues si formas no nos faltan, ¿verdad? El problema es ponerlas todas a andar.
Adelante, mi querido Rafael, cuéntanos tu experiencia en este asunto de la recepción a migrantes aquí en nuestro país. Sí, continuando un poco con lo que comentaba mi compañera, nuestro proyecto tiene que ver con que los compañeros que estudian en nuestra misma universidad se adapten, pero en cuestiones triviales, desde el idioma, que a veces se les complica bastante, la alimentación, que es otro asunto. La gastronomía mexicana es muy amplia, pero es peligrosa para el transporte, las materias, el plan de estudios. Pero eso tiene un trasfondo, tiene que ver con el hecho de que las carreras que estudiamos y en las universidades públicas se trata de preparar humanistas sensibles, que en nuestro país sepan recomponer el tejido social a través de este tipo de experiencias. Oye, a ver, venos explicando uno a uno, ¿cómo le hacen con el idioma? ¿Pueden tomar la clase en inglés o cómo van haciendo un escalón intermedio? Sí, en la universidad hay un centro de lenguas extranjeras, entonces a partir de ahí se trata de mediar entre las clases que toman y que se asesoren en el centro de lenguas. Entonces digamos que es una parcialidad, comienzan a tomar las clases en el centro y ya cuando comprenden bien el idioma se adentran. Les van enseñando el idioma. Y les vamos enseñando, pero además el idioma en los términos prácticos, es decir, toman las clases, pero con el día a día que llevan es en donde los apoyamos. Entonces, la cuestión de la alimentación, el transporte, de dónde transitar también. Eso. ¿Cómo le adviertes a alguien? Pues perdón, pero aguas con esta calle de tal a tal hora, o sea, se les va explicando. Sí, porque a veces la cultura mexicana te impresiona visitar determinados lugares, pero hay lugares que son peligrosos a pesar de la como en cultura. Cualquier país. Exactamente. Entonces a través vamos explicándoles cómo es el día a día aquí, cómo visitar la zona, las precauciones diarias que deben de tomar y en general que se adapten. Entonces, eso es básicamente en lo que va nuestro proyecto. ¿Y en comida cómo le hacen para resolver esto en el día a día? Bueno, la mayoría llega con la impresión de los grandes platillos mexicanos, ¿no? Entonces... y quieren probar mole, ¿cómo no? Sí, chilpachole, ¿no? Con sus consecuencias, el uso del picante, por ejemplo, que les causa mucho, los toma desprevenidos. Y la cuestión de la gastronomía, los invitamos a lugares típicos donde pueden conocer la gastronomía. Dentro de la universidad, el comedor también les ofrece determinada... A las quesadillas de atrás de la UAM. De atrás de la UAM, sí. Es decir, no es como un método que los vea como algo externo, sino que formen parte de nuestro día a día como amigos, que visiten los lugares, como dice Cristian, alrededor de la universidad, que se sientan integrados y que no se vea como que el compañero viene de otro país, sino es parte de lo que hemos tratado aquí. Son seres humanos que están tomando una nueva vida en otro contexto. Yo recuerdo a mi padre que, bueno, cuando ya el señor estaba bastante mayor, le gritaban en el mercado de Tacuba por alguna razón, gachupín, ¿no? Y él decía, mire, yo soy más mexicano que usted. Uno, porque llevo más años aquí, y dos, porque yo decidí ser mexicano. A usted le tocó. Oigan, pero como otras formas de mostrar nuestra empatía y apoyar, ¿no? Advirtiendo en comidas y demás. Adelante. Sí. Yo creo que una cosa bien importante es acercarnos a hablar con la gente. Ubicar, o sea, que no son tan distintos a nosotros, que tienen las mismas preocupaciones, los mismos temores, tal vez les gusta la misma comida y tienen muchas cosas que aportarnos. Entonces, creo que eso es como bien importante, ¿no? Una forma de parar la discriminación y el racismo es acercándonos a la otra persona. Esto que están haciendo los compañeros de la UAM me parece súper importante, porque la gente no solo llega y ya, llega con un equipaje cultural y pues también se tiene que integrar a la vida en la ciudad, que efectivamente puede ser muy complicado, o en cualquier lugar donde estén. Entonces yo creo que hay que acercarse a estos proyectos que muchas veces, como decían también los compañeros de la UAMA en un principio, pues se gestionan con sus propios recursos, ¿no? Con dinero, la mayoría de la gente saca dinero de su bolsa, de lo que junta por ahí. Entonces, pues hay que acercarse a las organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas, y acercarse a las personas migrantes y refugiadas y conocerlas, y así se nos va a quitar el miedo. ¿Y en su experiencia en el Faro, qué les ha funcionado? Pues el Faro es una institución súper abierta actualmente. Por ejemplo, bueno, el trimestre pasado, el próximo está por comenzar. Por cierto, están las inscripciones abiertas si gustan. Tuvimos estudiantes, un peruano, una estudiante china,
dos colombianos, además de la compañera Gretel que participa con nosotros. Y pues es justo hacer algo similar a lo que hacen los compañeros de la UAM en la universidad que también estudio por el momento, por ejemplo. Pues enseñarles como por dónde irse, a qué hora ya no salir por ciertos lugares, etcétera. Integrarlos como como compañeros, digamos, mexicanos, ¿no? Integrarlos como más otros miembros de la comunidad que tenemos ahí formada dentro del Faro, ¿no? ¿Y ustedes no han visto rechazo por parte de los otros integrantes del Faro, las demás personas de esa colonia y demás? Pues afortunadamente no. Quizás se deba a la naturaleza tan solidaria de la comunidad que se termina formando en el Faro, porque a fin de cuentas muchas de las personas, por la naturaleza y la intención de la institución, muchas de las personas que acuden ahí se sienten también o se han sentido rechazadas en algún momento de otras instancias, ¿no? De la misma sociedad, sea por razones económicas, familiares, de género, geográficas, etcétera, por cualesquiera que sean, y llegaron a integrarse a esta comunidad en la que son, esta comunidad tan abierta, en la que son bien recibidos, en la que se forma justo un grupo muy inclusivo, y bueno, están dispuestos por ello, por su propia experiencia, a integrar a los demás. Oigan, ¿y legalmente a qué se enfrentan? Ya nos hablaba acá el compañero que le sabe al asunto de las leyes, pero nos decías tú números y es inquietante que tan pocos puedan alcanzar el estatus de refugiado, por ejemplo. ¿A qué se enfrentan? Sí, de veras hay muchos vacíos. Danos algunos ejemplos. Sí, bueno, igual también quería dar mi opinión respecto de qué hay que hacer. Yo también opino que lo que hay que hacer es cambiar el chip, ¿no? O sea, tenemos que dejar de pensar que los migrantes y las personas refugiadas son delincuentes, que huelen mal, que vienen a tirar basura, ¿no? Tenemos que cambiar ese chip porque nosotros mismos estamos siendo blanco de discriminación desde el norte, ¿no? Entonces, a nosotros no nos ha gustado nada lo que han dicho de los mexicanos, ¿no? Ni de la población, ni de nuestras costumbres. Entonces, también nosotros tenemos que empezar a cambiar esto para construir y no deconstruir. Y ya, si las personas, además de esto, quieren contribuir de manera activa, hay muchas organizaciones y albergues, no solamente en la Ciudad de México, en todos los estados hay una casa del migrante, en donde se puede apoyar, no siempre nada más con dinero, también con especie, con ropa, con comida, ¿no? Yo me he encontrado miles de historias terribles que, pues en este momento no hay forma como de compartir, pero les comparto una, ¿no? Yo he visto niños y niñas migrantes de 4 o 5 años solos, que los abandonan los traficantes, los polleros, y preguntándoles qué es lo que más ansían o qué es lo que más les hace sentirse tristes, es tener hambre. No poder comer pollo el día de su cumpleaños. Es como un ejemplo muy reciente que tuvimos de una visita que hicimos al sur del país con los estudiantes de la clínica de la Ibero. Entonces tenemos que ponernos a pensar eso, ¿no? Lo que tú también ya mencionabas, las chicas que ya traen un chip anticonceptivo, ¿no? Tenemos que pensar que para que una persona migrante o refugiada llegue a la Ciudad de México ya atravesó miles de vejaciones a su persona, a su físico, a su emoción, a todo, ¿no? Más también hay que contar todo lo que dejaron en su país de origen, ¿no? Pero bueno. Había, sin embargo, mucho descontento, pese a que contamos en algunos foros como estas historias, y decían, no, es que aquí no queremos un refugio, porque luego andan nada más caminando sin hacer nada en la calle, y entonces seguramente van a delinquir, ¿no? O van a tomar, o me van a asaltar. ¿Qué se les puede decir a quienes tienen esos temores? Pues yo creo que una cosa es otra vez acercarse, y también una cosa que pasa mucho en los albergues es que las personas dicen, ¿por qué ellos sí tienen luz y yo no? ¿Por qué por ellos sí pasó el camión de la basura y no pasó por mi calle? ¿O por qué pasa una patrulla enfrente del albergue y no enfrente de mi casa? Pero ¿es culpa de las personas migrantes? ¿Es culpa de los albergues? ¿O hay que comunicarnos con nuestras autoridades en el ámbito municipal para que haya iluminación en todas las calles y patrullas y demás, ¿no? Como que hay muchas cosas que de pronto le achacamos a las personas migrantes y refugiadas y no tiene nada que ver con ellos. O sea, como en Estados Unidos o en Europa, invasión de
qué tipo y crisis por las personas migrantes, y las personas migrantes hacen el trabajo que nadie quiere hacer, ganan 3 pesos, no tienen derechos laborales, y por desgracia también pasa en este país con personas refugiadas. Por eso es bien importante que trabajemos todos y todos para que la integración sea real y, como mencionaban los compañeros, no sea como solo te doy tu credencial de reconocimiento de refugiado, sino cómo me voy a integrar a la vida de este país. Oigan, cuando llegan a un refugio, este refugio de veras es un santuario, es decir, no puede entrar ahí la policía migratoria y sacarlos, porque yo vi casos de Huehuetoca terribles, que 2 veces entraron, pese a lo que uno cree, porque digo, las autoridades saben dónde están los refugios. Es como, esta es la vas, parece que estamos jugando a las traes. O sea, hay una regla que diga aquí no puedes entrar. Sí, claro. La ley de migración a partir de 2011 prohíbe cualquier tipo de verificación y revisión migratoria en los albergues. Ok, pero tienen que ser albergues reconocidos por alguien, ¿o cómo? El estatus de la Ciudad de México como ciudad hospitalaria también impide que la criminalización de los migrantes al estar en la Ciudad de México. Aunque las redadas de lo que decían que pasan como Pedro por su casa, la verdad es que las redadas de migración del Instituto Nacional de Migración, sobre todo en el sur del país, son tremendamente violentas. Sandra, tenemos menos de 50 segundos, a ver qué más te han dicho. Pues allá. mira, nos dice, si nosotros necesitáramos ayuda internacional por alguna cosa, nos gustaría que algún país nos ayudara, ¿no? Es lo que nos comentan en Twitter, Sagrario. Y ya hemos recibido muchas veces ayuda, que ahorita estábamos platicando de eso allá con otra de las alumnas. También la misma persona, Sagrario, los refugiados ayudan a engrandecer nuestra cultura, recordemos a los españoles durante la Guerra Civil, y dice, ayudemos. No está bien ignorar la fatalidad de la gente en el mundo. ¿Para qué sirve entonces tener diplomacia por todo el mundo? Y también nos dejan aquí un comentario para que quede como reflexión. Carmen Cabañas, por nuestra historia, los mexicanos tenemos el deber de ayudar a los extranjeros. Recuerden que nosotros somos los otros. Gracias.